¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento en que usted esté viendo este programa, reciba un muy cordial saludo de su servidor y amigo Juan de Dios Granados Méndez. Hoy con este programa número 12, gracias a Dios llegamos a los 3 meses con el programita en esta primera temporada de su programa Camino de Esperanza. Hoy muy bien acompañado, ahorita se lo vamos a presentar, un buen amigo, músico, etcétera, muchos atributos. Y que hoy nos va a dar un testimonio muy importante que no solo va a ayudar, o más bien, que va a ayudar a muchas personas con el tema Mi regreso a casa. Gusto estar aquí en su programa, Juan de Dios. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Hace días queríamos traerlo y bueno, hoy se nos hizo, gracias a Dios ya pudimos agendar el programita. Entonces, hoy lo tenemos al señor Dani Acuña Salas, ¿correcto? Para servirle. Exacto. Bueno, Dani, pero lo primero. Vamos a ponernos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y vamos a invocar al Espíritu Santo y vamos a pedirle que esto que vayamos a hacer ahora no sea lo que salga de nuestra cabecita, sino lo que Dios quiera que en esta mañana, tarde o noche que usted esté viendo esto, salga con la bendición de Dios. Por eso decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dani, empecemos por lo básico. Cuéntenos un poquitito, bueno, ya dijimos el nombre, Dani Acuña Salas, pero contémosle un poquitito de dónde es Dani, para los que no lo conocen, porque aquí en nuestro pueblo es muy popular, pero de repente muchas personas quieren saber dónde vive Dani, un poquito, algunos datos biográficos suyos. Sí, soy de Aguasarcas, Viento Fresco, toda la vida acá de esta bella zona, de este bello pueblo de Aguasarcas. Y ¿cuántos hermanos, por ejemplo? Somos 11 en total. El equipo de fútbol. El equipo de fútbol completo. Exactamente. Sí. Somos 7, hay 7 mujeres en la casa, 4 hombres. ¿Hijos? Tengo 3 hijos. Sí. Excelente. Entonces, vamos a ir dándole forma ya a este título que la gente dice, pero ¿cómo volver a casa? ¿Será que se nos fue Dani para otro país y de repente regresó a Costa Rica? Vamos a ver de qué estamos hablando el día de hoy. Empecemos, Dani, contándole a la gente cómo fue su infancia, digamos, en la parte de fe. ¿Fue una familia católica donde usted creció? ¿Cómo eran sus papás? ¿Eran devotos? ¿Cómo fue esos primeros años que usted se acuerda, digamos? Sí, mi madre, por ejemplo, fue la más católica de todas, acá en la familia. Nunca se me olvida verla con el vestidito del Carmen. Devota de la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen, correcto, una carmelita. Uh-huh. Ella era nuestra ejemplo a seguir en cuanto a la fe. Fui ya, pues, por supuesto, bautizado, mi padre también. Católico, fui bautizado, primera comunión, confirmación, lo que cumplimos los católicos. Y pues, como todos, en esa rebeldía de juventud nos alejamos de las cosas de la iglesia de Dios, no vamos a misa y olvidamos muchas cosas que quedamos a expensas de otros factores que no nos benefician y que nos pasan a muchos. A eso iba. Bueno, normalmente de uno chiquitillo como que es más dócil, la mamá dice vamos a misa y vamos a misa, va a confiésese y se va a confesar, pero llega esa etapa que usted nos dice que es la etapa de la adolescencia, donde algunas cosas, para bien o para mal, cambian, ¿verdad? Y bueno, usted nos da un pequeño avance ahí, bueno, llega un poquito la rebeldía, ya que pereza ir a misa, ¿verdad? Que es lo que normalmente a esos 17, 18 años, más lindo ir al baile, más lindo ir a... Entonces, usted diría como que
que desde ahí tal vez de repente como que nos apartamos un poquito de esa fe que esa mamá, que era como la catequista de la casa, le infundió en esos primeros años. Eso es correcto, es correcto. Siempre uno con esa convicción de creer en Jesucristo, de pues decir que es católico pero de nombre, pero no un practicante, y eso es lo que sucede en muchas personas. Pensamos que el hecho de ser bautizados, hacer la primera comunión, confirmación, ya podemos decirle a cualquier persona que somos católicos, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que esa lejanía que estamos obteniendo, que estamos teniendo de nuestra iglesia, nos debilita nuestra fe, nos debilita al punto que nos convertimos como algo a la deriva, se puede decir así, y es muy peligroso, es muy peligroso, y hay que tener mucho cuidado en eso. Yo me acuerdo, tal vez sea oportuno, Claro. decir esto, siempre de un tiempo para acá, cuando empecé a tener esta conversión, este acercamiento a la iglesia, siempre había una pregunta que yo me hacía, siempre me decía, ¿por qué el niño perdido en el templo? Y yo decía, ¿por qué el niño perdido en el templo? ¿Cuál es la enseñanza teológica que hay ahí? Y un sacerdote que sigo yo en las redes sociales. Perdón, que es el quinto misterio de los misterios gozosos, la pérdida y hallazgo de Jesús. Es correcto. Un sacerdote que sigo yo en las redes sociales me dio la respuesta, fue muy interesante, porque cuando él estaba empezando la enseñanza, habló de ese pasaje, del niño perdido en el templo, entonces dio la respuesta muy acertada. Cuando hallaron al niño en el templo, ¿dónde lo hallaron? Lo hallaron en un bar, lo hallaron con los drogadictos, lo hallaron con los ladrones, ¿dónde lo hallaron? Lo hallaron en el templo. ¿Por qué? Porque era ahí donde lo llevaban. Entonces fue como que se me, o sea, ¡pum!, explotó mi cabeza cuando le vi la lógica y el gran sentido que tenía esa enseñanza. Excelente. Cuando usted dice, Dani, nuestra iglesia, es como decir nuestra casa. Por eso hoy el programa lo hemos llamado De Regreso a Casa. Y vamos a ir entrando ya en detalle en este punto, porque Dani se nos fue de la casa por un tiempo. Pero la pregunta es, en esos días de juventud, digamos 19, 20 años, ¿llegó a pasar por su mente el irse de la iglesia, digamos a sus 18 años? ¿O usted siempre dijo, no, yo siempre seré católico? Tal vez no el mejor católico, pero siempre voy a ser católico. Sí, siempre tuve en mi cabeza esa convicción de seguir mi fe católica. Yo, pues, en parte de la rebeldía, a mis 20 años, ahí todavía, yo me acerqué bueno, me casé con una mujer protestante, una mujer de otra fe, precisamente por la ignorancia de uno, pues creía que eso no era malo, o sea, que eso era bueno. En esas iglesias se predica la palabra, se habla de Jesucristo. Y digamos, la historia que siempre dicen, es el mismo Dios al que todos seguimos. Es la ignorancia de uno, cuando uno piensa que está bien, uno piensa que además que a la iglesia católica, hasta los mismos católicos a veces le dan un mal concepto. Correcto. Entonces uno piensa que ellos están mejor que uno. Entonces por ejemplo, uno pensando que es el mismo Dios y que es lo mismo y que se siguen las mismas convicciones o las mismas cosas, pues uno, con su ignorancia, pues sí, uno se enamora y toma sus decisiones con base a lo que usted sienta, no ve ningún problema de que sea una persona de otra fe, no ve ningún problema, no ve ninguna dificultad, simple y sencillamente es lo que uno siente. ¿Usted siempre supo que ella no era católica? Siempre lo supe. Y como le digo, yo no le encontré ningún problema.
Entonces, pues nos casamos por la vía civil y procreamos 3 hijos. En algún momento, digamos, antes de casarse, digamos, le llegó hasta pasar por la mente, yo sé que yo la hago católica después de casado. O No. usted siempre fue con esa convicción de que lo que estaba y todo No, estaba hecho. yo más bien yo estaba más propenso a ser evangélico que protestante, que llevarlos a ellos a la fe católica. De hecho, mi ex esposa me dijo que ella quería criar a nuestros hijos en esa fe. Entonces yo le dije que no había ningún problema, porque yo tenía también la idea, o me habían inculcado esa idea de que era lo mismo. Entonces ya no hay ningún problema, se habla de Jesucristo, se predica la palabra. Entonces, pues yo no vi que fuera algo malo. Y tampoco estoy diciendo que lo sea, porque yo pienso que también en el protestantismo existe una manera de acercar a las personas a Dios. Tal vez sea de una manera diferente y tal vez no correcta, pero sí acercan a las personas a Dios de algún modo. Y no es que uno condene a las personas, no, uno no condena a nadie, porque ya hay, no es juez para hacerlo. Pero Dios tiene su misericordia con su gente, con la gente con el que Él quiera. Entonces uno no puede juzgar a nadie. Durante el noviazgo, el tema de la religión fue el motivo de problema en algún momento. Nunca fue problema. Nunca fue ningún problema. De hecho, tampoco en el tiempo de matrimonio. Ese nunca fue ningún problema. Ellos iban a su iglesia y yo no iba a la mía. Me quedaba en la casa. Entonces tampoco era como un buen ejemplo a seguir. Pero sí, fui siempre, por parte de ellos existió, digamos, yo a ellos los quiero mucho, a mis ex-suegros los quiero mucho, a mi ex-suegro ya él falleció, una persona que respeto, que quiero un montón, respeté mucho. Y mi ex-suegra también es una señora que yo aprecio con todo mi corazón, los quiero mucho. Y estoy muy agradecido con ellos también. Pero digamos, yo sí compartí con ellos, mis hijos son músicos y ellos tocaban en sus ministerios de alabanza y me gustaba escucharlos, ir a la iglesia a escucharlos y pues compartí de alguna u otra manera con ellos. Conocí mucho lo que lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos predican, lo conocí muy bien. Entonces, pues sí, siempre estuvo ese afán de querer acercarme más a su fe. Y hubieron algunos factores externos ahí que no me motivaban como para yo tomar la decisión y irme a su iglesia, como ellos lo llaman. A la hora, digamos, del bautismo de los chiquitos, que ya son muchachos en este momento, hubo algo como le dijeron, como que usted dijera, bueno, es que, ¿por qué no los bautizan en la iglesia católica? ¿O siempre hubo ese común acuerdo de que cero sacramentos católicos, todo iba a ser dentro de la denominación religiosa que ustedes iban? Sí, porque eso fue algo que me pidió mi ex esposa en ese momento, que ella quería criar a los hijos en su fe. Entonces ya yo, con mi ignorancia, con ese fervor católico tan frío, tan totalmente separado de la iglesia, sin cero conocimiento de mi fe, pues para mí no había ningún problema. Y con base a lo que yo creía, pues yo pensaba que no era malo, o sea, que estaba bien. Entonces yo, nunca participé nunca fui invitado al bautismo de ellos, nunca estuve ahí presente, pero sí sé que fueron bautizados ahí todo lo demás. Ok, ¿cómo se da ese acercamiento de usted, digamos, al templo de ellos? ¿Cómo hubo que su esposa le dice, bueno, Dani, usted no va a nada, vamos a la nuestra? ¿O fue que a usted le nace? ¿Cómo fue ese acercamiento, digamos, al grupo religioso de ella? Bueno, a la iglesia que ellos asistían, yo también tenía muy buenos amigos ahí. Me motivaba mucho ir a ver a mis hijos tocar porque ellos tienen una música pues agradable, digámoslo así, para lo que ellos necesitan. Un ministerio de alabanza pues para tener a la gente
digamos que conectada Ok. con el objetivo de ellos. Ujú. Y mis hijos como músicos pues desempeñaban muy bien su labor como en su instrumento, y pues una de las razones por la cual me gustaba era ir a ver a mis hijos tocar. Entonces pues era lo que... Digamos que la música fue el acercamiento a... La música fue el acercamiento, correcto. Y las cosas que también fui aprendiendo con ellos, cosas que llegué a creer, llegué a creer y a cuestionarme algunas. Llegué a aceptar otras. Entonces, es algo muy interesante que podemos conversarlo después. ¿Sí? Su mamá era una gran católica. Sí. Entonces, empiezo por acá. Esa mamá se preocupó cuando supo que usted, aparte que ya no volvió a la iglesia católica, de repente supo, alguien le contó, o usted mismo le contó que estaba yendo a otra denominación. ¿Cómo fue el reaccionar de esa mamá? Al menos, bueno, mamá, una mujer muy respetuosa, muy respetuosa de las decisiones de sus hijos. Eso es una de las características de mamá. Por supuesto, en su corazón, estoy totalmente seguro que ella, pues, no estaba así. Ella me llamaba, y estoy seguro que las oraciones de mamá fueron el motor principal. Estoy completamente seguro de eso, y hasta que se me parte la voz un poco. Porque estoy seguro que así fue. Yo nunca decía nada de las cosas, y honestamente no fui tampoco así como fui un mal católico, estoy totalmente seguro que iba a ser un mal protestante, iba a ser un mal evangélico. Entonces como que no era, mi intención era simplemente ir a escuchar a mis hijos tocar, y cuando terminaban su alabanza, de tocar, yo simplemente me montaba en el carro y me iba. No me quedaba lo que era la enseñanza del pastor ni nada así por el estilo. Solamente mi interés era ir a escuchar a mis hijos tocar, y realmente las canciones tampoco como soy medio músico también, entonces yo me gustaba ver los solos que ellos hacían, y cómo hacían cómo ejecutaban, ejecutaban su instrumento. Eso era lo que yo veía. Ni le ponía atención a la letra de la música, no le ponía atención a nada, ni al cantante, ni al bajista, ni al baterista. Era ver nada más a mi hijo tocar. Mis artistas. Es nada más, eso era lo que yo iba. Y realmente no, lo que hice, sí, por ejemplo, obviamente por parte de ellos, como era de esperarse, sí existía ese anhelo, esa deseo de que yo pudiera compartir su fe con todos ellos. Y No solo la música. no solamente la música, de hecho me veían hasta vocación de pastor y cosas así por el estilo, tal vez porque ya, y no sé, ellos decían que veían esas visiones, y otros amigos de ahí llegaban, y porque eso es algo muy interesante. Llegar ahí y te hacen sentir como el que llegó como si fueras el presidente de la república. Entonces son cosas muy particulares de ellos que lo hacen sentir a uno bienvenido, y todo lo demás, entonces pues es parte de lo que ellos creen o lo que ellos hacen. Entonces pues sí, sea como sea, de alguna manera con el paso del tiempo uno le van metiendo su forma de pensar, su forma de creer, y empieza uno a patinar. Nunca se me olvida, porque yo les preguntaba y eso era lo que me cuestionaba, ¿qué tengo que hacer yo para ser evangélico? Y ellos me decían que tengo que aceptar al Señor con todo mi corazón. Entonces yo me decía, pero yo soy cristiano, o sea, yo acepto a Cristo, o sea, ¿cuál es el grado de aceptación que tengo que tener yo para cumplir con el requerimiento de ellos, para venir yo y ser un miembro activo de acá? O sea, eso es lo que yo me cuestionaba siempre. La membresía, ¿cuál era el precio? Exacto, porque yo decía, yo siento que soy cristiano, creo en Cristo, por lo menos creo que existe, y me sembraron esa semilla del cristianismo, pero vienen otros factores también que como que crean una confusión en uno. Por ejemplo, temas como que los católicos practicamos y que ellos no ven bien. Puedo citar el tema de las imágenes, por ejemplo,
La veneración de María. La veneración a María, el bautismo de niños, en fin, qué sé yo, la Eucaristía tal vez, o que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Y ahí es donde empieza ya a moverle el piso a uno y junto con la ignorancia que uno tiene, con el poco conocimiento de la iglesia que uno tiene, fue pasto seco para el fosfato. exactamente, fue como un árbol de ciprés en abril, después de Navidad, como un árbol de Navidad de ciprés. Entonces empieza uno a creer en algunas de las cosas de ellos, pero es algo que va poco a poco calando en uno, que va poco a poco calando y uno, o sea, como uno no sabe nada y le dicen eso, entonces uno empieza los cuestionamientos y uno dice, mira, pues, si me lo están diciendo ellos, que pasan tan activos y es que pasan aquí, que pasan así, que leen la Biblia todos los días, uno dice, tiene que haber algo de razón. Pero ya, y el asunto no es que, como digo yo, no es que sepa mucho, es que uno no sabe nada. Que ya era ganancia para ellos. Sí, correcto. Entonces, es algo que hace, que cala y que pesa a la hora de uno estar ahí, digamos, en ese proceso de conversión o de convicción a uno de aceptar lo que ellos creen. Y eso nos pasa, y no solo a mí, nos pasa a muchos que por el poco conocimiento o el cero conocimiento de nuestra iglesia, no tenemos ni siquiera nosotros las armas para ni siquiera defender la fe. Sí, que de hecho algunos dicen, pero es que allá en este templo nos explican la palabra de Dios, nos dan ciertos temas, pero en la misa no. Lo que pasa es que ahí viene el punto neurálgico de todo esto, es que la misa no es para dar explicaciones, la misa no es para explicar la palabra de Dios, aun cuando se lee el Evangelio, lecturas, el Salmo, etc. La misa para el católico debiera ser, porque de repente algunos no lo entienden así todavía, pero la misa para el católico debiera ser ese Viernes Santo de Jesucristo dando su vida por todos y cada uno de nosotros allá en el Monte Calvario. Entonces, ¿dónde viene esa enseñanza que de repente usted no tuvo? Bueno, para eso están los grupos apostólicos de la iglesia, que es donde usted con paciencia, una reunión cada semana o cada, no sé, X cantidad de días, usted se sienta y le explica, bueno, veamos por ejemplo los sacramentos. ¿Por qué bautizamos a un niño pequeño? Ok, es por esto. O sea, nunca esperemos que en la misa el sacerdote va a sacar el sermón de la misa como tal para explicarnos por qué no bautizar a una persona cuando tenga 30 años, para hablar en algo. Entonces yo pienso que, aunado a eso que dice usted, el detalle con nosotros los católicos es que no nos gusta leer, no nos gusta investigar, no nos gusta alimentarnos y nos conformamos, obviamente, lo más importante, que es la misa, pero como que pensamos que esa horita de misa a la semana es suficiente para nuestra fe. Y usted bien lo demuestra que no era así, ¿no? Es correcto, es cierto. Yo ahora, digamos, Juan y amigos, el primer, digamos, uno, en estos procesos de conversión de católicos, porque eso sucede todos los días, que se van de la iglesia católica a otras doctrinas, sea la que sea, el primer paso es la falta de conocimiento. Correcto. La falta de conocimiento de nuestra iglesia. Ese es el primer gran empujón. Ese es el primero, que todavía es rescatable. El problema es que con base a la ignorancia, cambiar de iglesia, cambiar de fe, y después uno volverse soberbio, o que es defender lo que a uno le enseñaron después. Porque digamos, cuando una persona, usted le demuestra, mira, nosotros los católicos, o sea, que no somos muy criticados, amigos míos que están en esa iglesia, amigos que quiero mucho, son como mis hermanos míos, me dicen, mira, es que la iglesia católica bautiza niños. Y digo, no, estás equivocado, la iglesia católica no bautiza niños.
La Iglesia Católica bautiza a los hijos de los creyentes, que son cosas diferentes. Usted no va a ver un sacerdote de casa preguntando, ¿aquí hay niños para bautizar? No. En la Iglesia Católica se bautizan los hijos de los creyentes, como está escrito en la Biblia, que se bautizan los hijos de los creyentes. De los que creyeron, se bautizan todos en la casa. Cuando el carcelero se bautizó, no se bautizó, no se bautizó solo él, se bautizó toda su familia. Toda su familia. Y toda su familia no eran los mayores de edad. Es correcto. Todos, de eso les digo yo, en ninguna parte de la Biblia prohíbe bautizar niños, en ninguna parte. Por ejemplo, el tema de las imágenes. Es que ustedes los católicos son idólatras. No, es que usted no tiene claro el concepto de idolatría. Ese es el problema. Confunde entre imagen e ídolo, correcto. No sé, hace una confusión tremenda, ¿no? Digamos, y tampoco pueden hacer una relación en lo que es adoración a veneración. Entonces, como que se les hace ahí un cortocircuito. Nosotros, digamos, tenemos claro que la idolatría es tener un dios falso. Ni la imagen de la María es una diosa, ni la imagen de un santo es un dios. Entonces, digamos, yo les doy un ejemplo muy claro. En India, las vacas son dioses. ¿Es pecado tener una vaca? No. ¿Cuál es el pecado? Considerar la vaca un dios. Ese es el pecado. Entonces, ahí es donde está la gran confusión. También ellos considerar que la Eucaristía no está el cuerpo místico de Jesucristo, sino que es un símbolo. Otros temas, que los hijos de María también, que eso es un tema que ellos, como lo que es idolatría, y los hijos de María son como el pañito de Don Guiar para ellos, la punta de lanza. Exacto, para ellos convencer a los católicos para irse a su fe, con toda la mejor intención del mundo, porque no es que ellos tengan en su corazón causar daño, no, ellos tienen la mejor intención del mundo, pero no es algo que nosotros los católicos tenemos que preocuparnos, conocer nuestra historia. A veces comienzan y ellos enseñan que, por ejemplo, la Iglesia Católica fundada por Constantino, y muchos dicen, mira cómo que fundada por Constantino. Entonces, no sabía yo eso. Yo no sabía eso. ¿Cómo es posible? No, si antes de Constantino habían 23 o no sé cuántos papas habían ya. Conocer la historia de la iglesia. No, mira, la iglesia se fundaba por Jesucristo en el año 33, en Mateo 16-18, cuando le dio las llaves a Pedro sobre tú eres Pedro, piedra edificaré mi iglesia singular, una sola, no 36,000 como hay más o menos en Estados Unidos, sí, y todos los días nace una nueva. Exacto. Entonces, digamos, yo cuando mi conversión fue gracias a un sacerdote, se llama Luis Toro, un venezolano, que honestamente, cuando yo empecé a ver los videos del sacerdote Luis Toro, eso fue como que me agarraron la Biblia y me la pegaron en la cabeza, así en la frente. Toda la catequesis que no había recibido, se la comenzó a tirar en videos. Yo no podía creerlo, cuando yo no podía creerlo. Yo llegué y me acuerdo que fue un primo allá en La Fortuna que me dijo que viera los sacerdote Luis Toro. Y yo empecé a ver un debate que tuvo él con un pastor y yo me fui yo no lo voy a creer, yo me fui compré una libretita y un lapicero y empecé a anotar las citas bíblicas. A tomar notas. Sí, porque yo necesitaba verificar si era realmente lo que la Biblia realmente decía, como lo decía el sacerdote. Y ya, no. Eso fue como que me impactó mucho la palabra, lloré. Bendito sea Dios, porque las redes sociales no solo para cosas negativas. Es correcto. Yo lloré, me sentí... ¿Sintió que había traicionado a la iglesia en ese momento? Me sentí humillado, me sentí engañado, me sentí, o sea, como... no sé, no puedo explicar lo que yo sentí. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Y ahí fue donde me di cuenta... Yo compartí con ellos, con los hermanos evangélicos, de una denominación, un retiro de hombres. No voy a decir qué denominación es, por respeto a ellos. Sí, claro. Pero digamos, ellos comparaban, conocerá la verdad y la verdad te hará libre, o sea, como felicidad. La verdad, conocerá la verdad te hará libre. O sea, ya tendrás más problemas. Exactamente. Ellos comparaban conocer la verdad con mucha felicidad, pero realmente no. La verdad te hace libre, pero no te hace feliz. Eso fue lo que yo sentí.
porque yo digo, wow, conozco la verdad, pero ¿qué he hecho por el amor de Dios? ¿Qué ha pasado? Entonces comencé a hacer un análisis de mi vida y yo dije, wow, es que he venido de error en error, y ya, y pues fue algo muy duro, pero ya, y es un proceso que espero en Dios continuar. Ya son 4 años más o menos que llevo en este proceso, y no es tan sencillo, no es como llegar y decir, como unas otras doctrinas que veo, una persona que tal vez ha andado siempre descarriado, como se dice, y llegan a cualquier denominación, cualquier denominación no católica, y tienen un cambio de la noche a la mañana. O sea, entraron ahí, ya el otro día son personas nuevas. Entonces yo me sorprendo ver esos cambios tan repentinos, porque yo digo que es algo que lleva tiempo, tratar de prepararse uno en la palabra. De repente es un cambio más emocional. Es que eso es lo que yo digo, Wande, porque al menos yo ahora me queda claro sin lugar a dudas que en las otras denominaciones no católicas ellos se basan mucho en el sentimentalismo, digamos, y de hecho es el punto de la música. La música influye mucho en ese sentido. Es correcto, digamos, porque yo me pongo yo que estuve en los dos lados, digámoslo así, tal vez ni activo en uno ni activo en el otro, pero sí estuve. Sí pude ver que ellos agarran mucho el sentimentalismo, y el sentimentalismo es lo que es muy, muy relevante para ellos, porque digamos, un culto evangélico, como ellos lo llaman, sin un ministerio musical no puede ser. Entonces la música es muy movida, y la música es muy, muy sentimental, te agarra, te carcome el sentimiento. Entonces la gente pues dice, siento aquí el Espíritu Santo. En la Iglesia Católica es diferente. La Iglesia Católica es creer, que eso creo que en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, habla Jesús de que la obra de Dios es esta, creer en el que Él ha enviado. Entonces ahí entendí eso, y quiero contarle un poco acerca de mi experiencia en ese encuentro que tuve, ese retiro que tuve en esa iglesia protestante. Pues me llamó mucho la atención, porque cuando ellos iban ahí, pues yo veía a los predicadores que llegaban digamos que eran un grupo de personas, habíamos tal vez unos 150 hombres ahí, no sé exactamente el número, pero sí habíamos varios. Y llegaban con la Biblia, había un estrado ahí como un atril, y llegaban con la Biblia, ponían la Biblia en el atril, y personas de la iglesia que daban su testimonio. Los testimonios eran como, mira, yo, qué sé yo, sí, yo tenía una esposa, tenía una familia, me metí en el alcoholismo, que tuve esto, tuve arriba. Ninguno dijo que era católico, ninguno dijo, por lo menos. Pero yo tenía mi esposa, tenía mis hijos, me metí en el alcoholismo, perdí mi trabajo, mi esposa me dejó, pero me vine para la iglesia este chaval, y otra vez recuperé a mi familia, tengo un trabajo nuevo aquí, y ahora todo es color de rosa. O tengo esposa nueva, algunos algunos decían eso también. Otros igual, mira, yo tenía problemas de drogadicción, que fui abusado, pero me vine para la iglesia de este chaval, y ahora soy una persona nueva, ahora aquí, acá, y ahora estoy con todo. Entonces, digamos, eran una serie de testimonios. Por supuesto no podía faltar el ministerio musical ahí, que todos tenían que cantar las canciones de ellos, canciones muy emotivas, muy, muy, muy emotivas. Realmente lo hacían llorar a uno, que te tocaba el sentimiento, escarbaban todas tus debilidades, todos tus problemas. Si alguna vez tuviste problemas de infancia, si alguna vez tuviste problemas de pobreza, que era muy normal en nuestra época. Correcto. Tal vez le sacaban a uno los problemas que tuvo con el padre, con el papá, tal vez pues, que si fue agresor, que se fue ausente en la casa. Entonces te preguntaban esas cosas, y comenzaban a tocar ese sentimiento.
Esas fibras. Exacto, entonces ya pues quedaban los sentimientos a flor de piel, te recetaban con música emotiva y ahí ibas vos y una persona repartiendo pañuelos para que todo el mundo llorara. Después muy bien atendidos, por supuesto, unas personas maravillosas, gente muy linda, colaborando con una buena intención. Entonces llegaban. Al final eran 2 noches, eran 2 días, 2 días, 3 noches, creo que era así, no estoy como seguro. de viernes a domingo. Como viernes a domingo. Entonces, al final, la última noche, la noche digamos que el sábado, ya viene el señor pastor con vestidos como de fatiga, como que eran, sí, como camuflados, que eran los soldados de Cristo. Como para Ucrania. Sí, más o menos. Y empieza el hombre ahí a ponernos en fila todos, entonces empieza el pastor ahí a hacer su prédica y empieza él a hablar en lenguas, ahí la machecata la mazoa, la famosa frase, comienza él a hablar en lenguas y después baja del estrado y se va de uno en uno a orar. Ahí el pastor iba a orar de uno en uno, ahí, y yo empecé a ver que hay unos que caían. Famoso descanso en el espíritu. Exactamente, o sea, yo vi uno que caían y yo empecé a ver esos chavalos cayendo, pero fue algo, digamos, ahí fue donde empezó a impactarme mucho lo que veía, porque era un lugar cerrado y pasaba como un aire frío, así por todo, como un viento así que pasaba, un aire frío, pasaba dentro de un polideportivo. Y yo me acuerdo que yo veía unos en el suelo, unos ahí reposando, otros muertos de la risa. Vean, muertos de la risa, otros ahí haciendo otras cosas como, o sea, no puedo explicarlo. O sea, lo que le puedo decir es que empecé a sentir un miedo, un temor. Y usted dijo, enorme, ¿qué hago aquí? un temor enorme, que yo quería salir corriendo. O sea, yo empecé a sentir un miedo que yo lo que hice fue hacerle un puño, cerrar los ojos nada más y esperar que esto pasara. Pero yo veía cuando abría los ojos, veía eso, no se me olvida. Es más, todavía tengo en mi mente la cara de ese muchacho muerto de la risa en el suelo, pero no paraba de reír, y él se revolcaba de la risa. Y eso tuvo que haber sido las oraciones de mamá. Por supuesto. Porque fue algo tan impactante cuando, no sé si fue mi conciencia, pero lo escuché. Una voz que me susurra en el oído, récese un Ave María. Vea, se me para el pelo cuando me acuerdo, porque vea, es algo increíble, porque yo estaba con ese frío, un frío enorme ahí, y yo acaté esa orden, pero inmediatamente yo empecé a rezar el Ave María, como susurrando. Y cuando yo terminé ese Ave María, fue como un calor que me empezó desde la planta de los pies y me subió hasta la cabeza. Llegó corriente. Vea, cuando yo terminé ese Ave María, volví a ver lo que estaba pasando ahí y yo dije, no me gusta, pero aquí estoy. No estoy de acuerdo con eso. Cuando llegó el pastor a orar por mí, habían 2 personas esperando para apañarme, yo llegué, con respetuoso, por supuesto, llegué, me puse así, me puse las manos en el hombro, hice una oración y yo, listo, la dejé pasar. Bueno, la cuestión es que pasó así, ya terminó el asunto, ya el pastor agarra el micrófono nuevamente, ya nos dijo ahí, bueno, ya ustedes pueden morirse hoy, ya ustedes están salvos, ustedes van así en primera clase para el cielo. Eso fue una anécdota muy interesante que viví. Al final, como que empezaron a poner una música muy movida
no sé si tuvo que haber sido cristiano, era como no sé si era como un heavy metal cristiano, no sé cómo llamarlo. Rock cristiano. Un rock cristiano, algo así. Entonces empiezan ellos a brincar, yo me mostraba tal vez un poco tímido, pero cuando veo que traen una imagen de un muñeco del diablo, lo tiraron en el suelo y todo el mundo empezó a agarrarlo a patadas. Todo el mundo empezó a patearlo. Había un conocido mío ahí, que somos hasta familia, somos familia. Él me vio y me trajo el muñeco y me lo puso al frente y me dijo, primo, patéelo. Y se me ocurrió decirle, no sé por qué se me ocurrió decirle, Jay, primo, ustedes critican al católico porque le rezan a la Virgen y usted me está poniendo a patear el diablo. O sea, eso fue lo que yo acaté de decirle. Tal vez de broma o tal vez jocoso, pero realmente no sé por qué se lo dije. Realmente no sé. Ese testimonio que tengo yo con nuestra madre en ese... Ave María. O sea, fue algo real, no es algo que me lo contó alguien, fue algo que yo lo viví, algo que yo lo experimenté. El punto con las doctrinas, que a veces no son tan correctas o son muy incorrectas, es que de repente lo hacen apostatar de la fe. Esa fe que usted tenía, esa fe que usted creía, al final le enseña una doctrina que no era correcta y entonces usted termina apostatando hasta contra el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el padre, usted me hablaba, Toro, por ejemplo, un día hablaba de cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. Que la gente dice, es que hay un pecado que no se perdona, ni aquí ni en el otro lado, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese día lo explicó y me gustó mucho la explicación, porque él decía, por ejemplo, Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo, dice, sopló sobre ellos, y dijo, vayan por todo el mundo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Ok, ahí fundó, digamos que ahí le puso el sello a los sacerdotes. Ok, ¿cuál es el pecado del Espíritu Santo? Por ejemplo, el negar que en una confesión el Espíritu Santo actúe, porque el que perdona no es el sacerdote, el que perdona es Dios a través del sacerdote que da la absolución. Y cuando yo niego en una doctrina que no es la que siempre hemos tenido, que el sacerdote no tiene ese poder, estoy negando el Espíritu Santo. Entonces, no es solo un problema que me fui a la Iglesia Católica, es que estoy apostatando, llega un momento hasta que llego a blasfemar contra el mismo Jesucristo, y ese es el gran problema. Vi a una persona, no sé si era apologista o apologeta, no sé cómo se dice correctamente, donde tal vez fue muy fuerte lo que dijo, pero dice, lo peor del catolicismo se va para el protestantismo y lo mejor del protestantismo se viene para el catolicismo. Yo le digo a la gente algo muy sencillo, usted va a hacer una casa, hay dos carpinteros, uno tiene 1 año de haber empezado a hacer casitas, el otro tiene 30 años de experiencia. ¿A quién contrata usted para hacer su casa? O sea, el sentido común lo dice, que yo me voy con el que tenga más experiencia. Lastimosamente, por ejemplo, hay católicos que abandonan la iglesia, que tiene su tradición bimilenaria, para irse a una iglesita de garaje, que tiene tal vez 1 año de estar fundado. Sí. El pastor o la persona a cargo de él tuvo una preparación tal vez de 6-7 meses. Claro. Y ya es pastor. Y es que es muy fácil también, Juan, por ejemplo, tenemos que ser conscientes que la Iglesia Católica tiene 2000 años. En 2000 años, ¿cuántas cosas no han pasado en la iglesia? Y si usted compara una iglesia y un pastor que tiene 1 año, 2 años, y pues se equivoca, porque en la iglesia también quienes nos dirigen han cometido errores, son seres humanos, se equivocan y pues... cometen errores y como todos. Y hay que entender algo, que la Iglesia Católica tiene 2 partes. La parte santa, porque es fundada por Cristo, y la parte humana, porque estamos todos los que somos pecadores. Es correcto. Si usted lo analiza desde un principio, cuando uno quiere buscar errores en la Iglesia, en este momento los hay, y quizás desde bien arriba. Desde que inició. El punto es, por ejemplo, veamos la primera iglesia, 12 discípulos con Jesús, funda esa primera iglesia. Veamos qué pasó. Uno lo vende, otro lo traiciona, otro lo niega, otro duda y dice no, hasta que ya no taca. Viene la crucifixión, y de todos esos que quedaban,
la imagen ahí como para la foto es la Virgen María y San Juan. Es correcto. O sea que hasta del 100%, digamos que le falló como un 90%. Sí. Entonces, si ellos comían con Jesús, dormían donde dormía Jesús, vieron los milagros en Estuvieron con el carne mejor viva, maestro, con el mejor maestro. vieron la multiplicación de panes. Y si estas personas fallaron después de toda esa experiencia, de ese currículum con Jesucristo, ¿por qué yo voy a pensar que los de ahora no me van a fallar? El Papa, el Obispo, los sacerdotes. El punto es que la parte santa de la iglesia es lo que nunca va a dejar de ser santa porque es fundada por Jesucristo. O sea, todos en la iglesia tenemos que tener una mirada a Jesucristo. Porque, digamos, se ven noticias de un sacerdote, por ejemplo, que se casó, ahora que está esa noticia. Sí, tomó la decisión de casarse, se enamoró de una chavala y se casó. Eso ha sido noticia y comidilla para todos, para muchas personas de otros credos que lo ven mal y comienzan a criticar, o otros de criticarlo bien, que fue lo mejor que pudo haber hecho. Entonces, digamos, Juan, yo pienso que Dios permite que sucedan esas cosas, y de hecho es bíblico, cuando no me acuerdo el texto bíblico, dice: Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo, y eso es hasta el día de hoy. Eso es hasta el día de hoy. Siempre la iglesia se ha zarandeado, ha pasado por cosas muy difíciles, ha cambiado, ha evolucionado, ha tenido, porque ya no vamos. Al final se cumple la palabra de Dios, que ni las puertas del infierno prevalecerán por ahí. Y remontémonos hace 1500 años, o remontémonos hace 1800 años, donde había esclavitud. Dice, la gente viene y dice: es que la Iglesia Católica apoyaba la esclavitud. Es que la esclavitud era normal en aquella época. Dani, vamos en esta última parte de ese regreso. ¿Cómo se hace regreso a casa? Usted vio todo esto, analizó todo esto, comparó, y ahora sí, como el hijo pródigo que dijo: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sí, bueno, Jay, como le digo, a mí lo primero fue el impacto de la palabra. O sea, eso fue algo que me explotó, me hizo explotar la cabeza. Y interesante, yo nunca había, yo a veces en mi forma de ser, yo dije: esto necesito ver si es cierto, o sea, necesito experimentarlo, porque yo a veces pensé que podía ser hasta un show montado por parte del sacerdote Toro. Llegué hasta que un día estuve donde ya quedé con cero dudas. Una vez que estuve en un taller y llegó un señor ahí, que era un pastor evangélico, y comenzamos a conversar. Y empezamos a tocar algunos de los temas que el padre Toro tocaba, y empecé a ver el hombre patinando, o sea, sin respuestas, y al punto que él llegaba y defendía su forma de pensar, su forma de creer, y yo defendía la mía. Entonces entrábamos en un tema, no discusión, pero vieras que la gente alrededor lo veía como si que estuviéramos discutiendo, pero realmente no era una discusión, era un intercambio de ideas, de doctrina, digámoslo así, donde él no me tenía respuestas a mí, pero yo sí le tenía respuestas a él. Por ejemplo, yo me decía: ustedes, ¿usted me puede mostrar con Biblia donde dice que hay que confesar los pecados directamente con Dios? Me sacaba algunos textos bíblicos que yo decía: pero es que eso no se refiere a la confesión. Entonces el hombre me respondió: ¿usted me puede comprobar con Biblia donde dice que sí hay que confesar? Con muchísimo gusto. Entonces ya con lo que había aprendido el sacerdote, yo le daba los textos y se los leía. Y de hecho eso fue hasta buenísimo para la gente del taller, porque los mecánicos que estaban ahí estaban muy interesados en el tema, y me dijeron: ¿de dónde sacó usted todo eso? Después de todo eso, busqué el sacerdote de Fortuna, hablé con él, yo llegué a buscarlo y la secretaria me decía que no estaba, que estaba no podía atenderme. Llegué otro día. No, yo necesitaba hablar con un sacerdote, no sé por qué, necesitaba hablar con un sacerdote. Entonces yo fui a buscarlo, no podía atenderme, pues estaba en otra cosa. Otro día fui y no podía atenderme, pues. Entonces cuando llegué y logró atenderme, le digo: padre, con todo respeto. De hecho le dije hasta pastor, no le dije ni padre. Perdón, padre. Es la cuarta vez que vengo a buscarlo. Y vieras qué interesante. Yo voy a cualquier iglesia de no católica, y me va a atender alguien
Si no está el pastor, me piden el número telefónico y el pastor me llama en la tarde y me hace una cita el día siguiente o el mismo día. Yo sé que ustedes están muy ocupados, pero vieras que eso sucede ahí. No me lo han contado porque yo he estado. Entonces empezamos a conversar con el sacerdote. Él me dio algunos consejos y yo a partir de ese momento seguí yendo a misa. ¿Cómo fue esa primera misa después de...? Fue algo tímido, estuve tímido, pero convencido. Y otra cosa lindísimo es entender lo que está sucediendo. Ahora, digamos, ahora que uno entiende lo que sucede ahí, uno dice, ok, ahora sí me queda claro por qué esto, por qué se hace aquello, por qué es esto, por qué esto aquí, por qué esto allá. Hay que pedir siempre por el sacerdote, hay que invocar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obre en el sacerdote para que transmita el mensaje que el Espíritu Santo, con base al Evangelio del día. Hay que pedir mucho por los sacerdotes. No quisiera terminar antes de comentar un poquitito, que usted me comente. Esta cita bíblica es 2 Corintios 6:14, porque tiene que ver mucho con usted lo que sucedió en su hogar. Dice 2 Corintios 6, versículo 14, no estéis unidos en yugo desigual. Sí. ¿Qué puede decir usted de eso? Porque eso fue lo que sucedió con usted. Fue un yugo que no fue igual. Sí, bueno, al menos en mi caso no fue, digamos, eso no fue un problema, porque al menos mi conversión sucedió después de la separación. Ya yo vivíamos separados ya desde hace un tiempo, pero ya cuando firmamos el divorcio y todo lo demás, ella pues con todo su derecho de ser feliz, ella decidió, quería liberarse para iniciar una nueva relación. Que valga la acotación, gracias a Dios fue un matrimonio civil y no un matrimonio por la iglesia. Sí, puedo usar ese comodín, como decimos. Pero sí es muy cierto el yugo desigual. Al menos, por ejemplo, si tenés la capacidad, el conocimiento y tenés la fe, porque es un ser humano y te puedes enamorar de cualquier persona, pero si tenés el conocimiento, la fe y la convicción de que usted puede, porque la Iglesia Católica ofrece opciones para personas que son de diferente fe, digamos, si ella es creyente y el hombre no, pues la Iglesia permite que se casen sin ningún problema, creo yo. Digamos que el no creyente puede adquirir no los sacramentos, pero el creyente sí. Eso sí, la persona no creyente tiene que aceptar que los hijos que nazcan sean bautizados y todo lo demás. Y posteriormente se puede hacer el milagro. Pero digamos, si una persona no tiene conocimiento, no está instruida, no conoce la fe católica y se va a involucrar con una persona de otra fe, téngalo por seguro que se va de cartón lleno para la otra iglesia. Pero el problema es cuando vengan los hijos. Es correcto. Usted los quiere bautizar, no, se bautizan acá o no se bautizan. Voy a misa, no, yo lo llevo acá. Entonces ese niño ya no sabe ni para dónde ir porque papá dice por acá, mamá dice por allá. Es correcto. Eso es un problema que tal vez para uno que fue un ignorante eso no representa absolutamente nada. Pero sí es algo muy complicado. Y algo muy importante que quiero decir, porque digamos, también, Juan, el hecho de que una pareja sea católica no quiere decir que es todo color de rosa. Correcto. Yo, por ejemplo, es muy importante, con el conocimiento que tengo ahora, es que las parejas católicas santifiquen su noviazgo. Correcto. Para que puedan santificar su matrimonio. Un buen noviazgo, sinónimo de es correcto, un buen matrimonio. Es correcto, porque nosotros, lejos de que mucha gente piensa que ser católico es facilísimo porque son los católicos los que van a bares, los que van a bailes, los que bailan pegado, son los católicos los que andan eso. No, ser católico es muy difícil y, por ejemplo... Ser un buen católico. Exacto, y digamos, por ejemplo... Llegar indignamente a recibir la Eucaristía a la hora del matrimonio, por ejemplo, ahí es donde se pone
se da el primer paso a tal vez muchos problemas a futuro con la pareja. Entonces es algo muy importante que los jóvenes que quieran, por ejemplo, llevar a santificar su matrimonio, que primero empiecen a santificar su noviazgo. ¿Cómo se santifica el noviazgo? Pues creo que muy dentro de nuestro corazón sabemos cómo hacerlo. Una última cosa, Dani, ¿cuál sería el mensaje suyo para un católico que esté pasando por esto, que usted pasó, o que podría pasar a futuro? Que se instruya. Número uno. Que se instruya. Que conozca la historia de la iglesia, que no se alejen de la palabra, que no se alejen de la iglesia, que se capaciten, que busquen historia, que conozcan la historia de concilios, que conozcan cuándo se le llamó católica a la iglesia. Bueno, Dani, le agradecemos en nombre de la audiencia que tenemos en este momento esta hora o este ratito que hemos tenido tan pero tan rico en material, en conocimiento y sobre todo en testimonio. Yo sé que esto va a ayudar a muchos que están pasando esto o que van a pasar, Dios quiera que no, pero de repente ahí va a quedar grabadito para que en cualquier momento la gente accese a la información. Que Dios le bendiga, Dani, y en algún momento nos vamos a encontrar de nuevo en otro Dios primero. Muchas gracias a ustedes y pues sigan viendo este magnífico programa, sigan apoyando a Juan de Dios, que esta obra que él está haciendo es muy enriquecedora y que pues nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a estar todavía más sólidos en lo que creemos, que es lo más importante, estar en la iglesia de Cristo, la fundada por él, su iglesia, su cuerpo, que es muy importante. Que Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión.